Ya está, perfecto. Bueno, de vuelta, mi nombre es Mariano, vengo de Argentina. Parezco el meme de los Simpsons cuando está el actor diciendo yo hice tal cosa, yo hice tal otra. Acá ya me presento por tercera vez. Hice el workshop de Flipper, ayer lo de desarrollo seguro y ahora Race Condition. ¿Quién conoce Race Condition o condiciones de carrera? Bien, bueno. Si no se entiende algo tienen derecho a revolear con alguna botella o algo por el estilo. Así que voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para el resto de los mortales que no levantaron la mano. Vamos a hacer este ejemplo bien sencillito. Tengo un proceso A, tengo un proceso B, tengo un recurso compartido, espacio de memoria, disco, lo que ustedes quieran, y en forma simultánea ambos almacenan un valor. ¿Cuál es el valor que va a estar grabado en ese lugar? ¿Quién se anima a contestar? Los dos lo hacen en forma simultánea, acá no hay ningún truco. No se sabe. Básicamente, cuando el proceso A y el proceso B intentan recuperar ese valor, básicamente lo decide el sistema operativo. Porque en definitiva el sistema operativo es quien va a decirle a los dos procesos, le va a asignar un slot de tiempo para que pueda interactuar con ese recurso, por lo tanto es un valor incierto. Básicamente tenemos la paradoja del gato de ese, te iba a decir Juan Pérez, pero bueno, ese, que básicamente en este caso no se sabe si el valor, digamos, el gato está vivo o está muerto. Para un proceso el valor va a ser cierto, va a ser el valor que uno esperaba, pero para el otro no. Y esto tiene que ver con que una condición de carrera existe cuando hay una pérdida de confianza de un proceso, básicamente con el valor manipulado en un recurso compartido. Quiere decir que si yo tengo en la billetera 10 pesos y viene una persona, me saca esos 10 pesos, yo sigo pensando que en la billetera tengo 10 pesos, pero en realidad el ladrón me los tiene. Y eso es básicamente lo que sucede acá. Yo pierdo confianza porque yo entiendo que puse 10 pesos en la billetera, lo recuerdo, pero cuando quiero ver no lo tengo más. Y eso es lo que pasa básicamente cuando los recursos compartidos los pueden manipular varios procesos. Así que básicamente ocurre cuando dos o más procesos o hilos de ejecución lo utilizan sin tener en cuenta la simultaneidad del acceso. Es decir, si yo no estoy mirando que estoy grabando y estoy pendiente en ese recurso compartido, las cosas suceden. Y créame que Race Condition está en todas partes, no es solamente en web. Race Condition normalmente se puso ahora de moda, muy de moda por tema de web, digamos, pero lo tenés en cualquier parte. Según Mitre, en su CWB, tanto que charlamos ayer, la 362, dice que una condición de carrera infringe dos propiedades que están estrechamente relacionadas, exclusividad y atomicidad. ¿Qué es la exclusividad? La exclusividad básicamente es que un proceso solamente puede acceder a ese recurso compartido, ninguno más. ¿Por qué? Porque si yo estoy justamente accediendo, no quiero que nadie más lo toque. Y la atomicidad, que básicamente, dado un conjunto de instrucciones, se debe procesar como una sola. Tengo 2, 3, 4, la tengo que ver en ejecución como una sola. Y si algo falla es importantísimo, se debe garantizar que los cambios sean correctamente revertidos. Es decir, acá yo tengo, lo hice, no lo hice, no tengo punto intermedio, no lo hice a medias, lo hice o no lo hice, blanco o negro. Vamos al caso más simple del mundo. Y ahora les pregunto, ¿el zoom es una operación atómica? ¿Qué creen ustedes? Aplaudan los que dicen que sí. Vamos, están dormidos, vamos. Un poco más ritmo. Si no me duermo yo también, chicos. Son 2 de la tarde, me acabo de comer. ¿Les cuento un chiste por ahí para despertar? O el monito. Taca, 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 taca. Para todo esto es importante, nosotros la mayoría usa lenguajes de alto nivel. El lenguaje de alto nivel, uno escribe fácilmente las instrucciones que se van a ejecutar en el procesador,
Cuando uno compila la aplicación, en sí el lenguaje de alto nivel se transforma en código intermedio. ¿Por qué el código intermedio? Porque en .NET, por ejemplo, nosotros podemos ejecutar lo mismo en una cafetera, en un teléfono o en una computadora. Entonces, esto es el código intermedio. Luego, cuando nosotros le damos ejecutar a esa aplicación, viene el código intermedio, que es como si fuese un pseudocódigo para la arquitectura, viene para acá y toma ese código y ya lo transforma en las primitivas de microcontrolador o de microprocesador que estemos usando. Por lo tanto, son dos cosas totalmente distintas. Compilación, lenguaje de alto nivel, pocas instrucciones, código intermedio, más instrucciones, código nativo, extremadamente muchas instrucciones. No las puse ahí porque no entraría en la pantalla de ese simple zoom más. Como pueden ver, no es el zoom una operación atómica, se divide en múltiples operaciones, múltiples líneas de código, básicamente cuando las vemos, digamos, con una lupa. Así que empezamos a hacer una descomposición. El código, me gusta C#, es decir, todos mis ejemplos van a ir ahí porque nada, me gusta C#. Pero básicamente, si agarro el zoom con un decompilador de código, el de código intermedio, se llama IL, básicamente estas instrucciones van a estar asignadas al zoom y estas instrucciones van a estar asignadas al return. Básicamente lo que hago acá es bastante sencillito, perdón la expresión, pero acá cargo los valores que tengo en memoria, los incremento y los guardo. Hace simplemente eso, digamos, no... Bueno, lo que les acabo de explicar, fíjense que la primera instrucción leo el zoom, digamos, la variable zoom, para ver con qué valor tiene, la almaceno en el stack, almaceno un stack, sumo los dos valores y guardo el resultado. Recurso compartido. Yo tengo una posición de memoria, imagínense una cajita con muchos lugares, en un lugar de esos tengo la variable zoom, que la puede entender y leer cualquier proceso. Los procesos cuando se ejecutan tienen su propio stack, es decir, su propia memoria de ejecución. Cada vez que yo voy a hacer un hilo de ejecución, tengo mi propio stack y voy a recuperar este valor almacenado acá, lo voy a llevar al stack para procesarlo. Una vez que termino de procesarlo, vengo acá y lo guardo ahí otra vez en esa cajita de la memoria. Entonces, vamos a ver, digamos, la prueba a realizar es bastante sencilla. Pongo la variable suma en 0, sumo varias veces y veo qué valor tengo, qué valor recibo. Algo bastante minimalista. Entonces, lo que voy a hacer básicamente es un primer ejemplo bastante sencillito. La suma en forma secuencial, voy a ir de 0 a n, y la suma en forma paralela, voy a ir de 0 a n, pero incrementando la cantidad de procesadores que yo voy a asignar a ese paralelismo. Cuando yo hago este for, lo que voy a configurar acá es la cantidad de hilos que yo quiero que se ejecuten en forma simultánea. Y eso es el índice de paralelismo. Quiere decir que si yo tengo 16 procesadores lógicos, puedo asignarle 16 y voy a ver la ejecución en 16 hilos de procesamiento. Y empezamos con el ejemplo. ¿Qué pasó acá? Fíjense, tengo 100 millones, 63, 48, 39. Está complicada la cosa, ¿no? Después no sabemos por qué las cosas funcionan mal. Es el dilema del programador, ¿viste? Si anda bien es porque anda bien, y si anda mal es porque anda mal. Pero fíjense la diferencia y fíjense cómo cambia la cosa en un simple suma, que yo arranco con paralelismo 1, básicamente asigno un solo hilo a la ejecución. Por lo tanto, tengo el valor correcto porque nadie está accediendo al recurso compartido. Pero cuando yo tengo dos hilos de ejecución, la cosa cambia. Tengo dos hilos, dos procesos que están accediendo a esa memoria compartida en forma simultánea, y es como lo de la caja del señor Schrödinger ese, que no se sabe si el gato está vivo o está muerto. Básicamente pasa lo mismo y empezamos a perder valores porque un proceso sobrescribe un 3 cuando debería haber sobrescrito un 4. Y ahí empiezan a perderse valores, pero fíjense qué caótico.
Yo tengo 100.000 arriba, como 100 millones como un valor razonable, y tengo 11 millones abajo en 16 núcleos. Y acá podemos ver dos cosas. La primera, que lo que les comentaba, más allá de usar paralelismo, cuando yo tengo un solo hilo, consigo el mismo valor. Es decir, la suma es correcta. Otra cosa, paralelizar no es sinónimo de performance. La creación de hilo, cambio de contexto y demás es costoso, no es barato. Y es bastante costoso. Fíjense que yo parto de la forma secuencial a la paralela simplemente por el hecho de generar ese hilo. Ya me mató ahí 300 milisegundos. Aunque parezca mentira, es un montón de tiempo cuando estamos haciendo múltiples tareas. Y en ese punto, ahí viene el DevTips, siempre conviene cualquier cosa que ustedes quieran paralelizar, probar cuál es la mejor alternativa, si una ejecución secuencial o una paralela. Y después, ahí se queda en evidencia, digamos, que desde del paralelismo 2 al 16, llevarla al stack genera inconsistencia en los cálculos. Yo recupero, lo llevo al stack, lo incremento y lo vuelvo al stack. En todo ese circuito que se ejecuta, que pasa en nanosegundos, lo tenemos evidenciado ahí. Y lo que les comentaba, el dilema del programador. Si anda, no anda, si anda porque anda, y si no anda porque no anda. Entonces, si nosotros miramos allá, fíjense que las instrucciones marcadas son en realidad las donde está el problema. Porque yo en realidad, en la primera instrucción, leo el valor y me lo traigo en forma privada para mi bolsillo. Interactúo con él y lo vuelvo otra vez a guardar a la memoria compartida, a ese lugar donde todo el mundo tiene acceso. Yo, cuando hago esa acción, automáticamente estoy reemplazando el valor que alguien, otro proceso, lo hizo. Y es porque básicamente acá no hay ninguna primitiva, no se evidencia de primitivas, donde se bloquee esta memoria compartida. Es decir, acá puede acceder cualquiera y modificarla a discreción. Entonces, ahí es el gran problema que nosotros estamos teniendo ahora. Y fíjense también otro detalle, modifiqué el ejemplo, digamos, como para mirar un poco qué es lo que está sucediendo. Entonces, estoy marcando acá hilo de ejecución, en qué CPU se está ejecutando, en qué tiempo, un identificador como para poder seguir todo este caos, en dónde se está guardando la memoria y el valor de la suma. Y acá hay un ejemplo bastante interesante. Fíjense que acá estoy en el milisegundo, digamos, milisegundo, 87, 55, 85. ¿Qué pasó acá? 57, 55, esto debería haber ido a bitácoras más arriba. Y esta se relaciona con esta. Y miren los valores. Yo tendría que estar acá con 6 o 7 y estoy acá con 2. Quiere decir que este me está matando el valor de memoria. Tan sencillo como eso. O sea, yo tengo que estar en 6 y ahora estoy en 2. Por eso se pierden valores. Y si te pones a pensar, también nosotros, vieron que les dije al inicio que el sistema operativo decidía en cuál era el valor que tenía, si el gato estaba vivo o estaba muerto. Fíjense esto, yo tengo acá una salida de consola y esta salida de consola debería haber estado acá arriba. Pero como no le dio importancia a ese hilo de ejecución, lo mandó al final. Pero como esto se ejecuta en nanosegundos, uno no percibe esa diferencia. Vamos a otros casos. ¿Qué pasa cuando manipulamos archivos? De vuelta, memoria, recurso compartido. Yo puedo instalar una versión incorrecta de una aplicación o una extensión. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan como programador, lo que voy a hacer primero es chequear si el binario tiene un MD5, un YA, lo que quiera, que sea válido, ¿sí? Una firma, lo que sea. Luego va a tomar ese binario y lo va a copiar. Es lo que haríamos todos, o más o menos parecido. ¿Qué pasa si nosotros hacemos un race condition para que en el momento después de haber leído y verificado que ese archivo era correcto, pongo otro? O bloqueo para que él no pueda copiarlo y luego...
poniendo la radio, estamos buscando a ver si ponemos rock o... sí. Luego podemos manipular contenido o elevar privilegios, justamente por estos. Esto se ve bastante en Linux, la elevación de privilegios, porque puedo tomar un pipe y pasarlo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo de Hola Mundo. Quiere decir que yo voy a grabar un byte que diga Hola Mundo y voy a ver el resultado. ¿Qué pasó? Caos total. O sea, imagínense esto, digamos, cuando estás haciendo archivos transaccionales, que dos procesos estén interactuando con el mismo archivo. Lo que va a suceder es esto, es caos, porque cuando haces el escribir archivo, el write byte, lo que va a hacer es fijarse en qué posición más o menos lo tiene que poner, lo pone acá, pero el otro proceso te lo escribió, te acomodó el length, digamos, la longitud. Entonces, ahí es donde aparece el caos. Y eso es el caos multihilo. Es lo mismo, es un formato de condición de carrera. Es acceder a un recurso compartido en forma simultánea sin validar que realmente uno tenga privilegios sobre él. Base de datos. Escriba aquí todos los problemas que quieran, seguramente apliquen todos. Porque sinceramente es así. Transacciones, cambios de flags para un usuario, por ejemplo, para activación o desactivación de productos. Cualquier cosa de negocio aplica en base de datos. Y bueno, vamos a un ejemplito básico. Instancio el context, tomo el ID 1, le agrego 1 y lo grabo. Sencillo, ¿no? O sea, no, más fácil que eso no encontré. ¿Qué es lo que sucede? Después de 5 ejecuciones, ¿qué valor vamos a encontrar? 5. Ponele. Encontramos que el valor almacenado terminó siendo 2. Pero vos me decís, sí, está bien, no ejecutaste el update con transacciones. Perfecto, vamos a usarlo con transacciones. Entonces, lo mismo, digamos, establezco el context, básicamente es la conexión a la base de datos, la transacción, le digo a la base de datos, mirá que te voy a hacer una transacción, necesito que lo hagas en forma atómica. Voy a leer el valor que tengo almacenado, el monto, le agrego 1, le grabo el cambio y comiteo la transacción. Perfecto. ¿Qué valor tenemos? 1. Peor que antes, o sea, antes por lo menos tenía 2, ahora 1. O sea, ¿cómo nos explicamos esto? Yo sinceramente no entendía nada y muchos usan Entity Framework para programar. No, ¿quién no usa Entity Framework? Pero básicamente Entity Framework nos dice acá que tengamos cuidado, que en múltiples instancias no debemos utilizar el mismo DB context. Yo tampoco lo usé y sin embargo no funcionó. Quiere decir que el gran problema, digamos, que tengo acá... básicamente lo tenía en el título. Pensé que tenía una diapositiva nueva. Básicamente que tiene que ser thread safe, digamos, thread safe, por así decirlo. Quiere decir que cuando a mí me están diciendo que, ojo, que puedo llegar a tener problemas en múltiples operaciones paralelas, cuando vean ese cartelito, para ustedes tiene que ser un warning, porque cualquier cosa que hagan con eso, ¿cómo se llama? En Parallel for o en múltiples hilos en un servidor web, vamos a tener problemas, por justamente lo de recién. Pero, por otro lado, me dicen que la base de datos tiene que ser ACID. Básicamente ACID viene de atomicidad, que toda transacción se realiza o se cancela en forma completa. Consistencia, garantiza que los datos serán almacenados cumpliendo las reglas definidas. Isolation, ninguna transacción es influenciada o afectada por otras. Y durabilidad, una vez que la transacción pegó en la base de datos, se mantiene almacenada inclusive si el sistema explota. Entonces digo, no entendí nada, digo, ¿por qué Entity Framework no transaccionó correctamente eso? Yo me imagino que en una transacción
En ese aspecto, el select que utilicé al principio de la transacción, yo hice un select, un update y un commit. No lo grabó. Si no conocen la herramienta SQL Profiler, es una herramienta interesante porque nos ayuda a entender un poco la performance del motor de base de datos. Nos dice bien específicamente cuáles son las instrucciones que se están ejecutando, cantidad de filas afectadas, tiempo que tomó y demás. Y está buenísima para hacer análisis de performance. Entonces, selecciono las cinco instrucciones que se ejecutaron y fíjense que arriba dice update bla 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 bla, bla con parámetro 1 y 1. Quiere decir que grabé el parámetro, el 1, lo tenemos allá arriba, es el ID y el 0 es el monto. ¿Sí? El monto que tengo que grabar, 1, 2, 3, 4, 5. Pero fíjense, la primera opción tengo 1, 1. La segunda opción tengo 1, 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Quiere decir que no grabó nada. ¿Por qué? Porque tardó entre que hizo el select y lo grabó. Y eso también es condición de carrera. En definitiva, yo hubiese esperado acá que en el SQL Profiler en sí me hubiese aparecido si hacen base de datos, un begin transaction, el select, el update y un commit transaction. Eso no lo vi. Entonces, eso para mí es una alerta roja, digamos, una red flag, porque esos valores no se están haciendo en forma transaccional. Pero ¿qué pasa si lo hago directamente con las instrucciones SQL normales, comunes y corrientes? El ejemplo ahí sí aplica, y ahí sí tengo 5, porque la base de datos yo le estoy tirando el update directamente como corresponde, y es la única forma, digamos, de hacerlo. Pero no es la forma que usan todo el mundo. La forma que usa todo el mundo es usando los objetos de Entity Framework. Así que bueno, Chayanne, esta me la prueba. Es decir, la otra que usan los programadores que son más pro es usar un Redis o un Memcache o lo que sea, que básicamente es callar el valor antes de mandarlo a base de datos y demás. Entonces, ¿qué me permite hacer el Redis? Me permite mejorar la performance de cualquier sistema. ¿Por qué? Porque si yo tengo que transaccionar con la base de datos, tardo mucho tiempo, pero si tengo que transaccionar con el Redis, tardo muchísimo menos, porque básicamente el Redis va a guardar en memoria, en cambio la base de datos va a ir toda la maquinaria de las transacciones. Entonces digo, bueno, ok, ¿qué pasa cuando hago eso? All value, tomo un valor, digamos, del Redis, un valor entero, llamado value, le incremento 1 y lo vuelvo a grabar. Lo mismo, resultado almacenado igual a 1. Imagínense este caso, que el programador haya guardado en Redis el estado de la aprobación de un usuario y hacemos un ataque, un race condition al Redis, y básicamente en el Redis cuando hago el set voy a tener cualquier valor, porque no se sabe bien qué resultado va a tener esa operación. ¿Cómo se mitiga? La primera opción, usando semáforos, usando un bloque lock. En todos los lenguajes tenés lock para bloquear una ejecución. El bloque lock lo que hace es garantizar que lo que está ahí adentro se ejecuta una sola vez por hilo. O sea, no hay chance que se ejecute en forma simultánea por múltiples hilos. Simplemente paro a todo el mundo, le digo, ojo que esto está bloqueado, se ejecuta, cuando sale lo saco y listo. Perfecto. ¿Qué pasó? Hice la ejecución y me dio distinto. ¿Qué pasó aquí? ¿Alguien que me diga? Chan, 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 chan. ¿Cómo está instanciada la variable, la del semáforo? Está instanciada de forma no estática. Significa que se crea cada vez que el controlador del servicio web se necesite, se requiera. Quiere decir que si yo hago múltiples solicitudes,
el controller se va a volver a generar y el resultado significa que la variable semáforo se vuelve a generar varias veces. Y eso está mal, porque solamente las variables estáticas comparten su contenido entre múltiples instancias de una clase. Significa que si yo tengo la clase auto y la genero varias veces, solamente la variable que sea estática se va a compartir con todas. Y ese es el gran problema, que si no nos dimos cuenta, el lock, como está ahí, no funciona. Y ahora sí lo tengo que ejecutar en forma correcta. Yo tengo que declarar la variable estática para que se comparta entre todos los hilos de ejecución que hay dando vuelta por ahí. La otra es usar semáforo, cualquier tipo de semáforo. Entonces, la primera instrucción lo que va a hacer es que va a activar, digamos, una variable específica que ellos tienen para ejecutarse, digamos, todo ese bloque una sola vez. Y siempre tengo que liberarla en el finally. Entonces, si algo falla, el semáforo siempre lo libero. Y de esta manera también es una manera correcta. O sea, nos aseguramos que a ese bloque de código se ejecute una sola vez. Ahora bien, supongamos que nosotros queremos hacer un semáforo, pero para múltiples usuarios. Podemos modificar ese valor para que tome el contexto del usuario, para que no bloquee a todos los usuarios, si no nos estamos tirando un tiro en el pie. Imagínense que si tenemos que facturar y solamente permitimos que eso se ejecute una sola vez, te puede hacer un usuario una sola factura por vez, entonces no sería lógico. Por lo tanto, la primera opción no nos funcionaría, la segunda sí, pero hay que modificarla para asignarle un valor al contexto de ese usuario. La otra opción para hacer las cosas bien es directamente hacer el begin transaction, todo lo que ustedes quieran y el commit. Esa es la otra alternativa que se puede hacer para que funcione correctamente. Otra de las cosas que tienen que tener en cuenta es que cuando están hablando de múltiples hilos, hay funciones que son específicas para múltiples hilos. Tenemos las listas y las listas, las concurrent list. Tenemos las colas, las colas comunes y las concurrent queue. Tenemos los diccionarios normales y los diccionarios concurrentes. Básicamente tenemos nosotros un set de herramientas específicamente asignados para ejecución múltiple. Entonces, eso sí o sí tienen que tenerlo en cuenta, porque no todas las funciones se las puede utilizar de la misma manera. Siempre cuando haga algún código, sobre todo lo core del negocio, traten de hacer la prueba con parallel for. Tomen esa primitiva, esa función que para ustedes es extremadamente importante y háganla de esa manera. Fíjense si tienen el mismo resultado. Si consiguieron el mismo resultado, no hubo complicaciones, no hubo bloqueos y demás, es porque quedó correctamente acomodada. Pero ahora tenemos otro problema. Lo han visto en la universidad esto, el abrazo mortal. ¿Qué es lo que pasa? Imagínense que en forma simultánea yo tengo dos personas o dos instancias que me están haciendo un recibo y una factura. Básicamente el recibo me va a aumentar, me va a disminuir el saldo del cliente y la factura me lo va a aumentar. Y tengo otra tercera persona que está consultando el saldo del cliente. Es el meme del Batman, o sea, del Spider-Man. No sabemos, digamos, quién va a bloquear a quién. O sea, ¿por qué? Porque el saldo en sí, ese valor, va a estar bloqueado por recibo, por factura y por la tercera persona que está tratando de acceder a él. Alguien va a tener seguramente algún valor inadecuado. Por lo tanto, si nosotros lo hacemos transaccionalmente, la base de datos dice, no, pará. Si estoy haciendo un recibo, hago el recibo, después te doy bola a vos. Entra la factura y después entra el saldo del recibo. Pero eso lo administra la base de datos. Cuando nosotros hacemos este tipo de sistemas, tenemos que tener muy en cuenta eso. Porque los sistemas hoy no son tontos. Lo que va a hacer es que los semáforos no son eternos, los bloqueos no son eternos. El bloqueo es, yo voy a bloquear hasta cierto tiempo, porque si no me puedo dar el lujo de esperar infinitamente. Entonces, si espero por cierto tiempo y esto no se desbloquea, lo que va a suceder es que voy a tener una excepción de este tipo, que el semáforo llegó a su límite
el recurso compartido no se desbloqueó y por lo tanto, digamos, te devuelve una excepción diciéndote, mirá, la verdad que quise hacer esto, está todo ocupado, no lo puedo hacer y me libero, me salgo. Y esa es la protección que tiene todo tipo de sistemas, es decir, trabaja con un timers internos que trata de acceder a los recursos compartidos y si no puede accederlo, te avisa. Y básicamente si hacemos las cosas bien, la onda es que terminemos así. Detección en ambientes web. Me había olvidado, esta la hice hoy a la mañana, así que parece el meme de busco diseñador gráfico. ¿Cómo? El actor va a tomar el repeater ahí y me va a tirar 300.000 solicitudes a mi backend, ¿no? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta nosotros que tenemos un race condition en puerta? ¿Alguna alternativa? Los maté ahí, ¿no? En esto, es decir, quiero ser un poco extremista, las recondiciones de carrera en realidad no son tan difíciles de encontrar. Es decir, lo que pasa es que tenés que tener en cuenta la lógica del semáforo. Si nosotros tenemos en cuenta de que si yo para liberar si yo estoy haciendo una ejecución, ejemplo, estoy modificando el saldo de un cliente y eso lo estoy haciendo correctamente, va a aplicar un semáforo. Quiere decir que si yo tardo un segundo en hacer toda esa tarea, el semáforo se me va a liberar dentro de un segundo. ¿Sí? Tiene lógica. Entonces, si yo tengo dos ejecuciones simultáneas, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto voy a tardar? ¿Voy a tardar un segundo o 2 segundos? Si yo recibo esto, quiere decir que el servidor web me entregó los resultados así, me lo escupí en la cara y me dice, ¡ah, pum! Toma 3.200. Implica que acá no bloqueó, porque me los devolvió en forma simultánea. Es decir, ¿cómo me doy cuenta de eso? Yo ejecuto una sola vez, y mido el tiempo. La tarea entre ida y vuelta y procesamiento tardó 100 milisegundos. Ahora, tiré 3, me debería dar por lo menos 300 milisegundos, la última. Me dio 100 milisegundos porque el sistema es buenísimo y me lo hizo todo en forma simultánea. Quiere decir que no tenemos un semáforo ahí que me esté bloqueando las operaciones, porque esos 100 milisegundos no fueron bloqueados. Y ahí es donde estoy teniendo un problema. Los dejé pensando. Están todos ahí. ¿Cómo es lo correcto? Básicamente yo tiro con el burp, le mando las solicitudes que ustedes quieran, sabiendo que una sola me demora cierto tiempo. Entonces voy a recibir la primera, voy a recibir la segunda y voy a recibir la tercera. Y esa es la forma correcta y la que se supone que tiene contemplado condiciones de carrera. Los maté. La otra manera correcta, cuando yo detecto, tiro las 3. La primera me tiene que dar 200, porque es la que entró en el semáforo. La segunda y la tercera, lo más probable es que me dé un 500. Y es muy probable que me tiene que dar un 500 o algún error parecido. ¿Por qué me tiene que dar un 500? Porque pueden llegar a pasar dos cosas. Si yo estoy haciendo transacciones en base de datos, la base de datos me va a decir, no, chiquito, no te puedo ejecutar dos cosas porque estoy bloqueando las tablas que vos estás usando. Tengan en cuenta que yo puedo meter con el burp 50, 100 solicitudes en forma simultánea al servidor. Es caos total. Por lo tanto, empiezo a bloquear internamente todos los recursos, base de datos, Redis y demás. Entonces, yo voy a tener acá seguramente 2.500. Primero porque se vencen los semáforos, internos. O lo otro porque tengo el proceso bloqueado. Y para terminar, así no los duermo más porque era una charla bien técnica, la conclusión es que bueno, las condiciones de carrera se producen cuando múltiples procesos o hilos utilizan el mismo recurso sin bloquearlo. Base de datos, archivo, Redis, memoria, todo lo que se les ocurra que tenga la computadora, si accede en forma simultánea voy a tener problemas.
las herramientas de análisis suelen no encontrar esta falla, porque es una falla más de negocio, más de arquitectura, más de sistema. No es una falla, no es un SQL injection, no es algo que puedo descubrir así fácilmente. Hay algunas herramientas que te indica con un hint, digamos, que estás usando, por ejemplo, una variable estática en una clase o en una instancia de clase que no es estática. Y eso a veces te lo dicen. Y eso te lo marcan con un warning indicándote que el acceso a una variable estática desde una clase instanciada puede generar problemas de acceso en concurrencia. Y si hay semáforo implica que se puede detectar o por tiempo o por excepción. Es decir, porque si yo lo que comentaba hoy, si la tarea tarda 100 milisegundos, la ejecuto 3 veces, tendría que demorar desde la 1 hasta la 3, 300 milisegundos. Si tardo 100 es porque ahí estoy en el horno. Perdón, tenía una falla. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí tienen mis redes sociales que no uso. Si ven publicado ahí es porque estoy muerto o me secuestraron.